Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Buenos días, estamos de vuelta, son 31 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana, un lunes en el que hemos podido conocer y hacer balance de la actividad de este fin de semana y un lunes en el que también vamos a escuchar a la oposición, en este caso en el Parlamento de Canarias, representada a través de nuestros diputados socialistas. Manuel Hernández, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nuria, y buenos días a todos los oyentes de Onda. Bueno, ¿cómo está la actividad del Parlamento de Canarias, además a escasas horas del próximo pleno? Pues bien, muy viva, después de retomar la actividad parlamentaria una vez finalizado el periodo de inactividad de principios de enero, pues bueno, ha empezado muy intensa durante el mes de febrero, tocando además temas que afectan a la isla de Fuerteventura, como puede ser las infraestructuras educativas o las infraestructuras sanitarias, ¿sí? O también, por ejemplo, lo que vendría a ser la bonificación temporal y extraordinaria al combustible de los majoreros y majoreras. Que vuelve a estar otra vez sobre la mesa, ¿no? Vuelve a estar otra vez sobre la mesa y que volveremos a debatir en este pleno que se celebra mañana y pasado, y donde desde el Partido Socialista, en este caso a través de mi persona, que me va a tocar defender la posición del Grupo Socialista en la Cámara, es clara y rotunda. Lo que estamos viendo es que por parte del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y de Partido Popular, precisamente por las presiones de sus socios parlamentarios, lo que está es generando una tercera insularidad a las islas de Lanzarote y Fuerteventura con respecto a las denominadas Islas Verdes, a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, que tienen sus reivindicaciones, son unas reivindicaciones legítimas, que el Partido Socialista apoya, pero que eso no puede ir en detrimento de dejar en el vagón de cola a las islas del llamado eje oriental. Y eso es lo que vamos a poner de manifiesto en este pleno, solicitando la aplicación inmediata de una bonificación proporcional al precio del combustible en las islas, la que se va a aplicar en las Islas Verdes. Yo creo que es público y notorio por todos aquellos que nos escuchan, quienes tienen que repostar en Morrojable, en Corralejo, incluso en la misma capital, en Puerto del Rosario, aunque es verdad que la competencia es mayor en la capital, como el precio del combustible se ha disparado en las islas. Y en las islas de Lanzarote y Fuerteventura la problemática es exactamente la misma que en las Islas Verdes. Y en eso vamos a poner énfasis, ya digo, en el pleno de esta semana. Claro, porque es que además tenemos ejemplos, como es el caso de Morrojable, al que vamos a volver ahora por otra denuncia que ustedes hacían durante la pasada semana, donde tenemos la gasolinera más cara, yo diría que de todo el eje oriental, desconozco si es de toda Canarias, pero es una denuncia que han estado haciendo vecinos, empresarios, etcétera. Ahora mismo, además, unido, y lo hemos vivido en primera persona, Manuel, con nuestro traslado a La Palma, con la pérdida de conectividad de la naviera Armas, que deja a expensas de Fred Olsen la conectividad no solamente de pasajeros, sino también de mercancías. Hablamos del municipio que contiene más camas turísticas, más empresas relacionadas con la hostelería, en fin, que tiene una conexión directa con Gran Canaria y con Tenerife, y lo hace a través de sus puertos. Quedamos a expensas de una única compañía que puede fijar el precio a falta de competencia, que de momento no ha ampliado esas frecuencias y cuyos pasajeros o mercancías, para poder aumentarlas, se ven abocados a desplazarse hasta Puerto del Rosario 2 veces a la semana para hacer una travesía de 12 horas hasta Tenerife. Esto es una pérdida de conectividad y una pérdida de competitividad también para nuestras empresas. Una pérdida de conectividad y de competitividad también fruto de que, en este caso, el Gobierno de Canarias no ha dado un paso adelante a la hora de entablar un diálogo con esta naviera para garantizar la continuidad del servicio y, como tú bien comentabas, para seguir fortaleciendo la competencia entre las compañías, porque al final lo que va a abocar efectivamente a mucha gente es a buscar otras alternativas o a repercutir también el encarecimiento del coste en el precio de los productos o de los servicios que se prestan. Comentabas tú, por ejemplo, el tema efectivamente del precio del combustible en Morrojable. Es prácticamente equiparable a
al de la Isla del Hierro, que es verdad que tiene un mercado insular muy complicado, no solamente fruto de la lejanía, sino también de la falta de competencia en esa isla, pero es que además se añaden dos elementos más para bonificar el precio del combustible en Fuerteventura y con mayor justificación en Morrojable, que como bien comentabas es la distancia. Hay muchos autónomos, muchos trabajadores que fijan su residencia fuera de sus núcleos de trabajo, precisamente también por otra cuestión que podemos abordar luego, como es la falta de vivienda, y que los obliga a hacer unos desplazamientos de larga distancia con el coste económico que eso supone para sus bolsillos y además ese segundo elemento que te comentaba que justifica esta bonificación, que es que Fuerteventura junto con la isla de Lanzarote, además dicho así, constatado así por el Instituto Nacional de Estadística, son las dos islas con la menor renta per cápita de sus habitantes y por tanto el precio del combustible tiene una mayor incidencia en los bolsillos de los majoreros y las majoreras. Por tanto, yo creo que es una medida de sentido común, una medida sensata. Desde el Partido Socialista procuramos siempre no lanzar propuestas demagógicas, como tuvimos que sufrir la legislatura pasada bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, y en ese ejercicio de responsabilidad creemos que es una medida que con 1.121 millones de euros más de presupuesto que tiene el Gobierno de Canarias durante este ejercicio es perfectamente asumible y aplicable esta medida. Aunque también es verdad que visto lo que está ocurriendo en las Islas Verdes, que llevan prácticamente 3 meses en la que tenía que haber estado operativa ya la bonificación y siguen sin ver la bonificación de los 20 céntimos del combustible, pues mire, si esa es la capacidad de gestión que tiene el Gobierno de Canarias de Coalición Canaria y Partido Popular, con las Islas Verdes no me quiero ni imaginar lo que ocurra con Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, veremos lo que pasa, es un tema que se va a debatir. Quería hablar también, usted ha mencionado a Ángel Víctor Torres, el Partido Socialista de nuevo está en la primera plana de los titulares, de los informativos, y no precisamente por algo bueno. Se trata de los contratos del caso Koldo, con unos contratos en los que ustedes han dicho que están absolutamente auditados. El caso de las mascarillas, Nira Fierro defendía que desde el gobierno del Pacto de las Flores, presidido por Ángel Víctor Torres, bueno, pues que se había hecho todo lo que se tenía que hacer con la más absoluta legalidad. Sin embargo, hay una investigación con un sumario donde se demuestra presuntamente, que el Gobierno de Canarias adjudicaba un contrato de más de 6 millones de euros para mascarillas a una empresa que estaba vinculada al caso Ábalos. Aquí lo que ha quedado claro, y ya lo comentaba Nuria, es que los procedimientos de contratación se han hecho escrupulosamente bajo la estricta aplicación de la ley de contratos del sector público. Ahora bien, dicho esto, efectivamente, hay una investigación judicial donde presuntamente se detecta que determinadas personas se han aprovechado de esta situación mientras los diferentes cargos públicos de diferente signo político a lo largo y ancho de todo el país, también en Canarias, contribuíamos a ayudar al sistema sanitario poniendo los mayores esfuerzos y los medios humanos y materiales a nuestro alcance para combatir esta pandemia. Y eso fue lo que hizo el Gobierno de Canarias anterior y lo que hicieron el resto de administraciones a lo largo y ancho del país. Ponerse al servicio del sistema sanitario para contribuir en la medida de lo posible para combatir la pandemia. Dicho esto, efectivamente, hay una investigación judicial abierta. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya lo ha dicho claramente, ante la corrupción, tolerancia cero, y que el peso de los tribunales caiga sobre aquellas personas que se hayan lucrado y que hayan participado de estas prácticas. A partir de ahí, sí es verdad que este tipo de noticias, con independencia de que efectivamente hay partidos que lo que pretenden es enredar y crear una nebulosa y extender pues la sombra de la corrupción de manera torticera, a la cual el Partido Socialista no va a contribuir, sí creemos que este tipo de cuestiones... ¿Se refiere usted a las declaraciones de Tacoronte en algunos de los medios de comunicación, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay determinadas declaraciones que restan credibilidad a las informaciones. Y bueno, yo la verdad que no he escuchado sus declaraciones, pero bueno, ya digo, es importante no contribuir
a seguir quebrando la confianza de la ciudadanía en este caso en los responsables públicos que hoy estamos y que mañana no, o que estuvieron en el pasado y a lo mejor ahora no están. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y de prudencia con las declaraciones que se hagan, si bien, recalco, máxima contundencia y tolerancia cero contra las posibles prácticas que se hayan podido desarrollar y que la propia investigación judicial va a determinar con claridad. Manuel, este tema, porque muchos vecinos dicen, bueno, esto salió durante la campaña electoral, incluso por parte del Partido Socialista, no pocas voces defendieron que había sido una artimaña para tumbar al que efectivamente después fue el partido con más votos, donde los canarios depositaron su confianza, aunque luego, pues por estas cosas de la democracia, sabemos que otros pueden unirse y ahí está ese nuevo pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Hasta ahí bien, pero ahora estamos ya casi 8 meses después de la constitución de un gobierno, en un primer año con presupuestos aprobados, donde todavía no ha dado tiempo. De hecho, bueno, vemos que esa promesa a las Islas Verdes quizá no se ha hecho efectiva porque el presupuesto se aprobaba a finales de diciembre, no lo sé, lo desconozco. Lo que sí voy es que esta investigación no es de ahora. Esta investigación, la Auditoría de Cuentas, empieza en el año 2022 y lo que detecta son 106 contratos que fueron revisados y 35 que no tenían ni la justificación del gasto ni tampoco la tramitación de emergencia. La pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad? El señor Ángel Víctor Torres, que actualmente es ministro, el señor Ábalos, que tiene unas relaciones anómalas con determinados empresarios, la empresa, que al fin y al cabo, bueno, pues se está investigando si hay relación directa entre el PSOE y esos empresarios. Quiero decir, ¿quién tiene la responsabilidad? La responsabilidad la determinará la investigación judicial, porque aquí hay dos cuestiones, hay dos elementos. Por un lado, la celebración de esos expedientes de contratación en una situación de emergencia, amparadas además por un Real Decreto Ley del Gobierno de España donde avalaba las contrataciones de emergencia, y cuestión bien diferente es que hubiera terceras personas que participaran en esas, que es lo que viene a señalar el sumario. Lo que viene a señalar es que hay terceras personas que participan o que se aprovechan de esas adjudicaciones para presuntamente cobrar determinadas comisiones. Yo creo, y además lo ha dicho, más allá repito, del enredo que quieran hacer algunos partidos, yo suscribo completamente las palabras del presidente Pedro Sánchez, que ha sido claro y rotundo además este fin de semana. Contra la corrupción, tolerancia cero, caiga quien caiga. Y en ese sentido, yo creo que el Partido Socialista... Incluyendo a Ángel Víctor Torres. Bueno, pero es que yo creo que ahora mismo el nombre de Ángel Víctor Torres se está poniendo sobre la mesa porque es el líder indiscutible del Partido Socialista en Canarias. No, porque fue presidente, básicamente, y es la persona, ¿no? Y es la persona que ha ganado las elecciones en Canarias. Y es verdad que existe la voluntad política por parte de algunos partidos de querer horadar la imagen de Ángel Víctor Torres, una persona que a lo largo de su trayectoria política ha tenido un comportamiento intachable, y yo creo que la insistencia de algunos por querer incluir a la figura, en este caso del expresidente de Canarias y hoy ministro, tiene una clara intencionalidad política. Pero parece que la Audiencia de Cuentas les informó en varias ocasiones, y aún así Ángel Víctor Torres firmó hasta en 2 ocasiones más contratos con esta empresa. Es decir, si a ti la audiencia te está informando de que no ve una cierta idoneidad con una empresa porque nota determinadas anomalías y el gobierno de Canarias sigue firmando contratos con ella, el responsable no es por minar una figura política. La Audiencia de Cuentas es porque el presidente es el que firma, ¿no? La Audiencia de Cuentas no llegó a emitir informes. Es decir, el pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias no llegó a emitir ningún informe y, por tanto... Porque se cortocircuitó, probablemente, yo lo ¿no? desconozco. Yo creo que son afirmaciones en las que deberíamos de también tener mesura a la hora de pronunciarlas. La cuestión es que la Audiencia de Cuentas no llegó, o el pleno de la Audiencia de Cuentas no llegó a aprobar esos informes. Repito, yo creo que a partir de aquí lo que hay que dejar es actuar a los tribunales. Yo creo que la ciudadanía lo que pretende o lo que quiere es, primero, claridad con respecto a lo ocurrido, y en segundo lugar,
responsabilidades por parte de quienes se hayan lucrado o que hayan realizado prácticas ilegales. Más allá de esto, sinceramente, creo que la quiebra que ya existía, ya viene de muchos años atrás, de la confianza entre, en este caso, los cargos públicos o los representantes públicos y la ciudadanía, creo que nada contribuye, nada benefician, y por tanto lo que hay que hacer es dejar actuar a los tribunales en ejercicio de su independencia y a partir de ahí estar a las conclusiones que resulten de la investigación. Está claro, pero hay que informar sobre estos Sí, temas, sin duda, obviamente. sin duda, lo que sin pasa duda. es que si le pasa al partido de uno, pues le duele más, Sin eso duda. está claro, ¿no? Pero hubo una serie de hechos puntuales que ahora se ven en una secuencia, pues por ejemplo la huida del director del Servicio Canario de Salud, que sorprendió, esa huida repentina casi a final de una legislatura. A lo mejor puede tener algo que ver también con todo lo que estaba ocurriendo dentro. Ese informe que efectivamente no se llevó al Parlamento, pero es que gobernaba el Partido Socialista, con lo cual es muy fácil que no se lleve al Parlamento algo que no pueda... No, que o no en lo aquel aprobó, momento... que no lo aprobó el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Bueno, No. efectivamente vamos a esperar a que hablen los tribunales en este caso. De todas maneras, para ustedes, ¿se imaginaban a nivel nacional, cuando han tenido sus diferentes comités, que podía haber un coletazo más de este tipo de cuestiones que parece que se habían quedado atrás? No, en absoluto. En la campaña electoral. En absoluto. A nosotros nos ha pillado por sorpresa. Nosotros lo que nos hemos dedicado es a hablar de lo que realmente le interesa a la gente y nos hemos preocupado durante estos meses de lo que realmente preocupa a la gente, que es que no se ha combatido, no se han articulado medidas para combatir la inflación, por ejemplo, en Canarias. Hemos hablado de lo que realmente le preocupa a la gente en su día a día, como que es que se presten unos servicios en el ámbito educativo acordes con lo que merecen los canarios y canarias, en este caso los majoreros y majoreras, y lo que nos hemos dedicado desde el Partido Socialista durante estos meses de oposición, efectivamente, pero en la que no renunciamos a nuestra condición de primera fuerza en la Cámara, es a hacer un seguimiento a las, por ejemplo, a las políticas de vivienda o a las políticas en materia sanitaria desarrolladas por el actual gobierno de Canarias. Por tanto, a partir de ahí, bueno, efectivamente es una noticia que nos pilla por sorpresa y en este caso a los diputados y diputadas del Partido Socialista por Fuerteventura y del Grupo Parlamentario Socialista en general, en lo que estamos centrados es en elaborar propuestas con una actitud claramente propositiva y proactiva, y por otro lado, en denunciar todas aquellas cuestiones que entendemos que el gobierno de Canarias, el actual gobierno de Canarias, se está separando de lo que realmente preocupa e interesa a la mayoría social de Canarias. Bueno, queríamos hablarles también sobre lo ocurrido la pasada semana, esa tractorada que llegaba a Canarias, que se extendía desde toda Europa a nivel nacional y tras los carnavales, como había anunciado el sector primario, llegaba a las calles. El sector primario, bueno, pues echó a la calle y anuncia un calendario de movilizaciones que parece ser que en Fuerteventura también van a tener su eco. Parece que en el decálogo o la docena de reivindicaciones, todo lo que pide la Agenda 2030 es principalmente una de las quejas del sector agrícola. Incluso ayer mismo el Cabildo de La Palma reclamaba al Gobierno de Canarias que se rectifique ese decreto de reconstrucción agrícola y lo adapte a las demandas del sector. En este caso es La Palma, un decreto o una reivindicación a la que se han sumado también otras islas. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista a nivel nacional con todas estas quejas, quiero decir? Bueno, el Partido Socialista ya lo he dicho claramente, es decir, es una cuestión que en determinadas cuestiones además trasciende a la propia política nacional. En el ámbito comunitario, en el ámbito de la Unión Europea, se está trabajando en dar respuesta también a las especificidades del sector primario en las islas, y lo que sí nosotros hemos dicho y hemos reivindicado en muchas ocasiones es que el gobierno de Canarias lo que no puede hacer es continuamente, cuando le interesa, mirar para arriba y tirar la pelota para arriba, en este caso al gobierno de España. Yo entiendo que el consejero de Agricultura del gobierno de Canarias está en una posición incómoda, sobre todo después de bajar el presupuesto
del sector primario para el 2024 en un 15%, prácticamente 25 millones de euros. Repito, ha reducido el presupuesto en el sector primario en 25 millones de euros, con 1.121 millones de euros más. Y hombre, lo que sí es sorprendente es que por parte del Gobierno de Canarias, y es lo que reivindicamos desde el Partido Socialista en Canarias, es que se articulen medidas específicas para ayudar al sector primario en un contexto donde efectivamente tenemos un claro problema de competitividad con otros mercados que, bueno, se podría entender que ejercen una competencia feroz, vamos a dejarlo ahí. Que Marruecos, por ejemplo. Que dificultan que los productos canarios, pues bueno, puedan tener mejor entrada en el mercado nacional. Pero el Gobierno de Canarias lo que no puede hacer es mirar para otro lado y reunirse con los representantes del sector que efectivamente han puesto sobre la mesa sus legítimas reivindicaciones y decir que el problema es del Gobierno de España. Oiga, miren, no, efectivamente el Gobierno de España está trabajando, está articulando medidas en el ámbito comunitario para atender los problemas específicos del sector, pero el Gobierno de Canarias tiene herramientas suficientes, ya se pusieron en marcha también en la legislatura pasada, en un contexto socioeconómico muy complicado, muy difícil, y lo que le pedimos es que den un paso adelante para atender las reivindicaciones del sector en las islas. Mucho me temo que en esta política de que cuando hay un problema en materia hidráulica en Canarias se mira al Gobierno de España, cuando hay un problema en materia de vivienda en Canarias se mira al Gobierno de España, y ahora la estrategia es la misma, ¿no? Cuando hay un problema en el sector primario, que efectivamente sí, tiene ramificaciones nacionales y en este caso comunitarias, también se vuelve a mirar al Gobierno de España. Yo creo que ya lo hizo el Cabildo de Fuerteventura también. Es decir, hay medidas, hay mecanismos, se pueden arbitrar soluciones, al menos en el corto plazo, para ayudar a un sector en el que ya tú ponías de manifiesto. Es decir, ha habido incluso hasta un decreto específico para la isla de La Palma, con lo cual compartimos la voluntad efectivamente del Gobierno de Canarias para dar respuesta a una situación muy específica, muy concreta, después de la erupción del volcán. Pero claro, cuando ves que hasta los propios afectados por ese decreto específico ven que no se atienden las reivindicaciones que ya estaban recogidas en los decretos, los borradores de decretos impulsados por el anterior gobierno y que no terminaron de culminar, pues bueno, ya digo, mucho nos tememos, y lo que estamos constatando es una falta de gestión por parte del actual Gobierno de Canarias. Bueno, vamos a ver cómo se articulan esas medidas, porque obviamente el sector primario de Canarias efectivamente tiene una serie de retos y de dificultades que se suman a los que tiene el resto del campo a nivel nacional, y es que esta condición de región ultraperiférica, por la que Canarias recibe unos fondos compensatorios, tiene bastantes inconvenientes. Hablábamos de la conectividad del transporte. Bueno, pues no me puedo imaginar ahora mismo con esto que está ocurriendo en Morrojable con la compañía naviera Armas, pues cómo puede afectar también a todos esos ganaderos, productores de leche, pequeños agricultores, etcétera, también para la entrada de piensos para su propia, esos camiones, en fin, un eje norte y sur que no está terminado. Es que Fuerteventura tiene muchos desafíos y muchos de ellos están ahora mismo pendientes del gobierno de Canarias, ¿no? En este caso, ustedes denunciaban este fin de semana que Educación deja con un solo plato a los alumnos del comedor del CEIP Morrojable. ¿Esto se debe a recortes presupuestarios? ¿Es un tema de la empresa? Bueno, esto es un problema de, una vez más, de falta de preocupación por los temas de Fuerteventura y de falta de gestión por parte del Gobierno de Canarias. Lo que hemos hecho, los diputados y diputadas por Fuerteventura, es hacernos eco de las denuncias de las familias, en este caso del Colegio Público de Morrojable, que también al que también tuvimos acceso, conocimiento de un escrito por parte de la dirección del centro, donde se manifestaba que ante la no reposición de efectivos de los auxiliares de comedor en el Colegio Público de Morrojable, se habían visto abocados
a tomar la decisión de ofrecer un único plato en el servicio de comedor, teniendo 240 alumnos para, si no me equivoco, creo que 5 auxiliares de comedor. Claro, la comunidad educativa y en este caso la dirección del centro no le ha quedado otra opción que, visto la falta de voluntad política en dar solución, dar respuesta a este problema, tomar una decisión drástica, una decisión sin precedentes, y lo que estamos pidiendo, lo que reivindicamos, ya hemos registrado una pregunta parlamentaria al consejero de Educación sobre esta cuestión, es que se tomen decisiones. Se tomen decisiones porque además afecta a un colectivo vulnerable, como son los menores, además en una localidad como es Morrojable, donde muchos padres se ven obligados, abocados a dejar a sus hijos y a sus hijas en el servicio de comedor por los propios horarios laborales y por la propia dinámica del sector de la hostelería. Y nosotros lo que hemos hecho es recoger las demandas, las reivindicaciones de los padres y madres. Mire, y cuando digo que falta sensibilidad con los problemas de la educación en Fuerteventura, no lo decimos solamente por esta cuestión, que nos parece, repito, grave y sin precedentes, sino que es que hemos tenido la semana pasada o hace 2 semanas la visita del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, y que se reunió con la comunidad educativa de la isla, y el resultado, al menos por lo que nos trasladan los asistentes, no ha podido ser más decepcionante, ¿no? Es decir, no se hablaron de nuevas infraestructuras para la isla de Fuerteventura. En el caso de Puerto del Rosario, por ejemplo, se habían dado pasos importantísimos la legislatura pasada para crear un nuevo instituto de educación secundaria en Puerto del Rosario, en un diálogo, en ese ejercicio de colaboración con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, para desahogar a los centros educativos que ya existen. Y pues no se ha dado respuesta a estas demandas. Otro tanto de lo mismo es lo que ocurre con el Colegio de Castillo. El Colegio de Castillo, que tenía que haber estado operativo en el mes de enero del 2024, y lo que estamos viendo es que por los tiempos que corren, como pronto no va a entrar en funcionamiento hasta el próximo curso académico. Es decir, ¿y a qué se debe este retraso? Bueno, el retraso, las obras estaban previstas para finalizarlas, previstas para el mes de diciembre, el mes de enero. Sí. Y desconocemos cuáles son los motivos del retraso. El propio consejero de Educación nos visitó en el mes de agosto, una visita a la cual nos convocó a los representantes parlamentarios de las diferentes fuerzas para visitar, entre otros, ese Colegio de Castillo, y vimos que las obras estaban prácticamente culminadas, salvo aquellas cuestiones relativas al ornato y lo que no entendemos es cómo desde el mes de agosto al mes de enero, 5 meses, no se ha sido capaz de poner en funcionamiento ni siquiera de dar explicaciones de por qué no se ha puesto en funcionamiento. Bueno, haremos también un seguimiento parlamentario y registraremos una pregunta sobre esta cuestión, pero sí estamos viendo, como tú bien apuntabas, que Fuerteventura tiene grandes retos, sobre todo en el ámbito social, y que vemos como este Gobierno de Canarias, además con una consejería en manos del Partido Popular, no tiene como prioridad, en este caso, impulsar las infraestructuras educativas en la isla, de las cuales venimos adoleciendo. Es verdad que no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, pero sí es verdad que se hizo un ejercicio de planificación en la pasada legislatura, y lo que no queremos, al menos los diputados por Fuerteventura, es que esa planificación caiga en saco roto y estemos ante 4 años perdidos para impulsar la educación pública en Fuerteventura. María Jesús de la Cruz ha sido elegida nueva directora insular de la Delegación de Gobierno, sustituyendo así al que ya se ha jubilado, Domingo Fuentes, después de una etapa en la que ha estado marcada por la llegada principalmente de migrantes, por el déficit de policías locales, déficit de Guardia Civil. Estuvo en una entrevista amplia, aseguraba que iba a darle más transparencia a la Delegación de Gobierno. Hay que informar, se nos puso una barrera durante la pasada legislatura, que aún se mantiene. Cuando llega una patera a los medios de comunicación no podemos
podemos acceder al muelle, ni tampoco recibimos datos más allá de las llegadas, de qué pasa con esos migrantes, cuántos centros de acogida, cómo están actualmente. La nave del queso se sigue utilizando, pese al informe negativo de muchas organizaciones humanitarias. En fin, quería darle un aire nuevo a la delegación de gobierno, puesto que son recursos que la ciudadanía tiene derecho a saber. Estamos viendo cómo Fernando Clavijo está pidiendo la solidaridad de otras comunidades autónomas. Nuestra cercanía con África no nos hace responsables. Esto sería un tema de corresponsabilidad. ¿Qué va a hacer el gobierno a nivel nacional sobre un tema que ustedes conocen perfectamente? Les tocó, Muelle de Arguineguín, en fin, esa imagen la tenemos todos, pero una situación que no ha cambiado mucho. Bueno, yo creo que se está viendo, bueno, en primer lugar, quiero, por un lado, agradecer el trabajo realizado por Domingo Fuentes durante estos años en la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en un momento complicado, también hay que decirlo, donde efectivamente hubo oleadas importantes de personas migrantes que lo que pretendían era buscar un lugar mejor y escapar de zonas de conflicto, zonas donde no hay oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Le tocó lidiar con una situación complicada, también con la pandemia. Por tanto, agradecerle desde aquí los trabajos, el servicio prestado y, por supuesto, desearle la mayor de las suertes. Además, estoy convencido de que va a ser un trabajo fantástico la compañera María Jesús de la Cruz al frente de este nuevo reto. Y entre otras cuestiones, como bien apuntadas, para atajar una cuestión como es la migratoria, donde el gobierno de España ya ha tomado medidas a nivel nacional. Y además se están viendo los resultados donde, es verdad, ha caído la llegada de embarcaciones trasladando personas migrantes con respecto a las importantes olas que habíamos sufrido en los últimos meses, y eso es fruto del trabajo que viene haciendo el gobierno de España, efectivamente, con los países, en este caso emisores de personas migrantes, llámese Mauritania, llámese Marruecos. Es un trabajo complicado, difícil, donde están implicados el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es una cuestión que trasciende también incluso a la realidad nacional, a nuestra realidad como país. Y yo creo que ahí es importante los esfuerzos que está haciendo el gobierno de España en el ámbito de la Unión Europea para entender que la cuestión migratoria no solamente es una cuestión que atañe a España, porque además muchos migrantes lo que quieren es la puerta de entrada de Canarias o de España para después moverse a otros territorios del conjunto de la Unión. Ahora bien, dicho esto, tenemos un problema, efectivamente, con los migrantes que ya han llegado a las islas. Canarias, los canarios y Canarias siempre, en un ejercicio de solidaridad, han hecho denodados esfuerzos a la hora de acoger a las personas migrantes. En Fuerteventura sabemos muy bien de lo que estamos hablando, y además con determinadas asociaciones, colectivos y ONG que hacen un esfuerzo importantísimo para darles cobertura y cobijo, pero sí lo que estamos pidiendo, no solamente el Partido Socialista en Canarias, sino también el gobierno de España, es un esfuerzo común por parte del resto de comunidades autónomas a la hora de acoger a las personas migrantes que accedan al territorio nacional. Ya por parte del gobierno de España se ha dicho que se pretende en torno a verano tener ya la normativa operativa para que se pueda desplegar ese reparto en la acogida, y nosotros lo que reivindicamos aquí desde el Partido Socialista en Canarias es que ahora mismo, que depende de la voluntad de las comunidades autónomas y que no se puede imponer por una cuestión competencial, es que el Partido Popular en Canarias pase de las palabras a los hechos y que en lugar de criticar al gobierno de España, que el Partido Popular en Canarias, que cogobierna con Coalición Canaria, les diga a sus compañeros y compañeras en los distintos territorios donde gobierna, tristemente gobierna en muchos, en nuestro país, y en muchos de ellos con la ultraderecha, con el partido Vox, que en ese ejercicio de solidaridad empiecen a acoger a personas migrantes debido a la falta de capacidad que tenemos en las islas. Es verdad que hay ya comunidades autónomas como Aragón que ya han empezado a acoger migrantes, pero sí lo que le pedimos, oye, que el Partido Popular está muy bien hacer la demagogia, está muy bien criticar al gobierno de España, está muy bien criticar al Partido Socialista, y no, pero es que usted está gobernando en Canarias y usted está gobernando en muchas comunidades autónomas que se niegan a acoger
a migrantes, pues yo ya no sé si es porque gobiernan con la ultraderecha o sino simplemente porque no quieren aplicar ese ejercicio, ese principio de solidaridad entre territorios que prima en nuestra Constitución y que les gusta sacar a pasear cuando les interesa. Bueno, en este caso es el tema de la migración. Supongo que algo tendrá que ver también, algo tendrá que aportar Paloma Hernández, que actualmente ya está de plena competencia en el Senado. Hasta ahora ha estado alternando ambas instituciones y bueno, pues ahora ya parece que sí. Lo digo porque hubo personas que el viernes se dirigían a Onda Fuerteventura a preguntar a qué se debía que Lolina Negrín entrara en el gobierno. A lo mejor es que lo que nos ha comunicado bien es que la que deja de estar es Paloma Hernández, que después de obtener el triunfo en las elecciones en el Senado, pues se ocupará de este puesto y es Lolina Negrín quien va a sustituir a Paloma Hernández. Hay que recordar que Lolina Negrín ya estuvo en el Cabildo al frente de la Consejería de Transportes durante la pasada legislatura, ¿no? Quiero decir que tener una persona de Canarias en el Senado debería también dar resultados en este tipo de dudas que tiene Canarias con respecto a la migración o con respecto a costas, Manuel, porque es que, de nuevo, bueno, declaraciones como las que escuchábamos tras la reunión de Fernando Clavijo con la ministra, donde decía que esperaba que se resolviera. La pregunta es, ¿cuándo Canarias va a hacer uso de sus competencias de pleno derecho? Bueno, con respecto a costas, bueno, también antes de entrar en materia, desearle también la mayor de las suertes a la compañera Lolina Negrín, que accede efectivamente a un puesto como consejera de Comercio, Artesanía e Industria. Pues bueno, que no le es desconocido. Ya la pasada legislatura fue consejera con respecto a estas áreas. Estoy convencido que va a ser una muy buena labor y en el caso de Paloma, efectivamente, con la nueva dinámica que se va a abrir en el Senado, que ha implantado el Partido Popular, con prácticamente 3 plenos al mes que duran 2 días y medio, prácticamente 3 días, lo que va a requerir una mayor implicación, si cabe todavía, en la Cámara Alta y donde se van a tratar además temas importantísimos, con la constitución de una comisión mixta Congreso-Senado para tratar el tema de la insularidad y aquellos grandes retos que atañen no solamente a Canarias, sino también, en este caso, a las Islas Baleares, va a requerir de plena dedicación. Y con respecto a lo de costas, yo creo que fue uno de los grandes avances, grandes logros, que las competencias en costas se transfirieran a la comunidad autónoma de Canarias. Y esto hay que decirlo, es decir, Canarias hoy tiene las competencias en materia de costas y están residenciadas por la organización que ha adoptado el Gobierno de Canarias en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Eso no quiere decir que efectivamente hay determinadas cuestiones, determinados expedientes, que efectivamente todos sabemos cuáles, principalmente los de los hoteles, donde hay discrepancias en cuanto a la competencia entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, pero con respecto al resto de cuestiones, el Gobierno de Canarias tiene competencia en base al decreto de transferencias habilitado. Cuestión diferente es que el Gobierno de Canarias, en este presupuesto para el 2024, no ha habido compromiso económico, compromiso presupuestario para dotar de medios humanos y materiales a ese servicio, con los que ya le traspasó el Ministerio, porque en el propio decreto de transferencia de la competencia en materia de costas, además se incluía el traspaso de medios humanos y de medios materiales para que el Gobierno de Canarias pudiera desempeñar y desarrollar esta competencia. A partir de aquí, yo creo que el Gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es, primero, ponerse manos a la obra, en segundo lugar, reunirse con las administraciones implicadas, principalmente ayuntamientos y cabildos, con cuestiones que atañen principalmente a autorizaciones que están empantanadas. En todos los municipios, además. Sí, en todos los municipios, y que lo que pretendía, digamos, el espíritu también de transferir las competencias en materia de costas no solamente era desarrollar nuestro autogobierno, sino dar una mayor agilidad en la tramitación de esos expedientes que obligaban en muchas ocasiones pues bueno, a nuestros concejales y concejalas, a nuestros alcaldes y alcaldesas a tener que ir a reunirse con costas en Madrid para desbloquearlo. Bueno, si el espíritu era
precisamente residenciar las competencias en Canarias, acercar las competencias a donde realmente existen esas necesidades, lo que pedimos por parte del Gobierno de Canarias, ya lo hemos hecho en sesión plenaria en reiteradas ocasiones al consejero de Obras Públicas, es que refuerce con los medios humanos y materiales el servicio de ordenación litoral para, pues para precisamente desbloquear esos expedientes que no solamente generan actividad económica, sino que también a su vez generan riqueza y crean empleo, además en un sector como el turístico, donde precisamente Fuerteventura está demostrando fortaleza en los últimos meses y así lo atestiguan los datos. Bueno, pues vamos a ver si lo que no se pudo hacer en la pasada legislatura se puede hacer en esta, que es efectivamente dotar de un edificio, una serie de funcionarios y una partida presupuestaria para poder solucionar pues asuntos no solamente como los de los hoteles Riu, sino la escollera de Ginijinamar, que cuando hay tiempo sur hay ese problema, y asuntos que tienen que ver con el litoral de la escollera de Ginijinamar, por cierto, la escollera de Ginijinamar, que el grupo socialista, los diputados socialistas por Fuerteventura, presentábamos una enmienda a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2024 y nos la tumbaron. Por tanto, repito, efectivamente, la legislatura pasada se dieron pasos importantes, pero lo que estamos pidiendo en esta es que pasen de las palabras a los hechos. Ahora ya no hay excusa, están las competencias, pongan los recursos. Nos han tumbado la enmienda para la escollera de Ginijinamar, le haremos también un seguimiento a esta cuestión y pongan los medios humanos y materiales para poder desarrollarla. ¿Las competencias fueron en 2018? Las competencias... O sea, la transferencia... La ejecución de la transferencia de forma efectiva. Entraron operativas desde el 1 de enero del 2023. Desde el 1 de enero del 2023. Bien. Bueno, pues vamos a ver si se soluciona. Sí quería preguntarle, de nuevo hoy nos estamos encontrando, Manuel, con una noticia terrible. Estamos hablando prácticamente todas las semanas de lo mismo, de la falta de vivienda para nuestra gente, para nuestros vecinos. Es un tema que cualquiera que tenga a alguien cerca que esté viviendo una casa es angustiante, saber que no hay absolutamente nada y que lo que hay, bueno, pues muchas veces no baja de los 1.000 euros, que se acerca mucho a lo que cobra una persona, 200 o 300 euros más arriba o abajo, ¿no? Bien, de nuevo, hoy, a través de la provincia, se hacen eco de, después de esa choza viral, a esas camas compartidas por 19 euros en Lanzarote, literas en malas condiciones, donde los viajeros han dicho que era una situación para huir. Se trata de un particular que ofrece alojamiento con 3 literas hacinadas en una casa de Arrecife convertida en albergue y en coworking. También tenemos los datos de cómo el alquiler vacacional se mira frente a frente con las camas turísticas, del peso que está teniendo de esas 250, 200.000 camas turísticas, alojamientos en hoteles o apartamentos, o bien alquiler vacacional. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a este debate que se va a convertir en una ley que ha conducido Jessica de León, la majorera, consejera de Turismo, donde ya de momento este informe que hemos podido leer a lo largo de este fin de semana pone los pelos de punta, ¿no? De la situación a la que nos está llevando esta decisión? Estamos llegando a una situación absolutamente lamentable, producto de que en los últimos 30 años no ha habido una política de vivienda coherente y razonable, además en un territorio complejo, fragmentado como es el nuestro y con una alta sensibilidad medioambiental, lo que da lugar también a que gran parte de nuestro suelo esté correctamente protegido por las diferentes figuras de protección. No ha habido una hoja de ruta hasta la legislatura pasada. Oye, se aprobó el Plan Canario de Vivienda 2020-2025 que marcaba una hoja de ruta con diferentes líneas de actuación para poner, cimentar lo que debe ser la respuesta al problema habitacional que existe en Canarias. Desde el Partido Socialista tenemos claro que el problema de la vivienda tiene un triple enfoque. Es decir, tiene un triple enfoque. Por un lado, efectivamente, la necesidad de no solamente de construir nueva vivienda, no solo de promoción pública, sino también de promoción privada, sino también de poner en uso todas esas viviendas vacías, que ha sido uno de los grandes retos, una de las eternas reivindicaciones, todas esas viviendas vacías que existen en Canarias y que podrían dar cobertura importante al problema habitacional que existe en Canarias. En segundo lugar,
la cuestión relativa al alquiler vacacional. Lo hemos dicho desde el Partido Socialista, que siendo una actividad respetada y respetable y que genera actividad económica, hemos llegado al punto en el que efectivamente hay que ponerle coto a esta cuestión, o al menos definir unas líneas claras de actuación para que aquellos privados que en el ejercicio de su derecho quieren explotar su vivienda como alquiler vacacional, lo puedan hacerlo con la máxima de la seguridad jurídica, pero sin que eso colisione con el derecho constitucional a la vivienda. Y lo que estamos viendo en Canarias, tú bien apuntabas, es que ha habido un boom con respecto al alquiler vacacional, probablemente en los últimos meses, provocado también por el efecto llamada que ha generado la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Probablemente por el efecto llamada. ¿Por qué digo esto? Porque mire, desde el mes de julio se están adoptando medidas, se están haciendo anuncios donde ya hay algunos representantes sociales que están diciendo que muchos ciudadanos y ciudadanas, ante el temor de una regulación por parte del Gobierno de Canarias, están pasando sus viviendas de lo que sería el alquiler ordinario al alquiler vacacional. Por tanto, esos datos habrá que contrastarlos, los datos existentes en el mes de julio a los datos existentes a día de hoy. Mire, este gobierno de Canarias ha hecho decretos ley, entendiendo que existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad para sustraer del control parlamentario a la radiotelevisión canaria. Este gobierno de Canarias ha hecho un decreto ley, amparándose en la situación extraordinaria y urgente de necesidad para bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones a las clases altas del archipiélago. Y ahora ha hecho un decreto ley que no pretende regular el alquiler vacacional, pudiendo estar produciendo un efecto llamada, sino que hace un decreto ley para, bajo el subterfugio de dar respuesta al problema habitacional, liberar el suelo para que los grandes tenedores de suelo privado en las islas puedan desarrollar sus proyectos empresariales. Nosotros hemos dicho que este decreto ley de vivienda no resuelve el problema habitacional que existe en Canarias. Decimos también que este decreto ley establece un elemento peligroso, como es el silencio administrativo positivo en un mes, y también decimos que este decreto ley, vamos así a exigirlo, vamos así a pedirlo, debe tramitarse como proyecto de ley para que los partidos políticos, los representantes de la ciudadanía puedan presentar propuestas de mejora. Ya hay una ley de vivienda a nivel estatal que habilitaba a las comunidades autónomas a aplicar determinadas medidas que el gobierno de Canarias no se ha atrevido a hacer, como es fijar zonas tensionadas. En el caso de Fuerteventura, muy claramente, los núcleos turísticos, tú lo apuntabas. En Corralejo se están alquilando habitaciones, el último que tenía yo conocimiento era en torno a habitaciones a 500, 600 euros la habitación. Es decir, son cuestiones absolutamente inaceptables, inasumibles. Sí, os están vendiendo casas de Lajares por 2 millones de euros, bueno, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, por ejemplo. Es decir, se está creando un mercado de la vivienda en la isla de Fuerteventura inaccesible para la clase media y trabajadora. Y lo que pedimos desde el Partido Socialista es poner tomar medidas y poner los medios necesarios. Y repito, no es un medio poner 17 millones de euros menos en el presupuesto del 2024 teniendo 1.121 millones de euros más. Por tanto, si tú estás detrayendo recursos públicos para la construcción de vivienda pública en Canarias y lo que ahora adoptas es un decreto ley para que los grandes tenedores de suelo en Canarias puedan construir vivienda, que efectivamente después habrá que ver cómo se articulan, cómo se ponen a disposición esas viviendas del gobierno de Canarias, pero entendemos que no es el camino, o al menos que no es el único camino que debe adoptar el gobierno de Canarias en dar respuesta al problema habitacional de las islas. Es que tenemos datos, ese informe que ha hecho la Universidad de La Laguna junto a la Consejería de Turismo, de verdad que es estremecedor, simplemente refleja lo que ya sabíamos, pero esta vez con rigor, con datos, no con percepciones o con lo que nos hayan contado. Corralejo, segundo destino canario, con más plazas de alquiler vacacional. Caleta de Fuste, el cuarto también con más plazas de viviendas vacacionales de todo el archipiélago. El Cotillo tiene más camas de este tipo que habitantes censados en el pueblo. Es decir, el alquiler vacacional se ha tragado literalmente al pueblo.
Es que estamos llegando a una situación verdaderamente insostenible. Y como tú bien apuntabas, uno tiene amigos, tiene familiares Sí, que se están viendo en dificultades, ya no solo para acceder a la vivienda ante la poca oferta que existe, tanto en compra como en alquiler ordinario, sino que efectivamente la que existe está a unos precios absolutamente prohibitivos. Ujú. Claro, aquí hay una cuestión que es la siguiente. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias se comprometió a que en el mes de febrero estaba el proyecto de ley en el Parlamento de Canarias. Mire, ya les digo, estamos a día y medio de finalizar el mes de febrero y eso se comprometió en sede parlamentaria. Se comprometió en sede parlamentaria que en el mes de febrero estaba el proyecto de ley para regular el uso, la utilización de las viviendas para uso turístico, lo que viene siendo el alquiler vacacional. Mire, aquí falta compromiso político, falta capacidad de gestión, además sobre una cuestión, repito, que el alquiler vacacional tiene profundas y amplias consecuencias en los bolsillos de las familias y en dar respuesta a algo tan básico como es el derecho a una vivienda digna. ¿El Partido Socialista en algún momento va a asumir que la ley de arrendamiento urbano también se lo ha puesto muy fácil al alquiler vacacional? Bueno, la ley de arrendamientos urbanos es una ley estatal donde efectivamente regula diferentes figuras, entre otras Los ocupas, para que todo el mundo nos bueno, entienda, ¿no? eso, vale. Por ejemplo. No, bueno, yo creo que ahí Las dificultades querer- de un propietario a la Bueno, hora de poder, bueno, pues muchos casos, es que no son casos residuales. Bueno, yo creo que aquí habría que ir realmente a ver los datos ya, bueno, a la incidencia que realmente tiene el sector de la ocupación a la hora de que los propietarios no pongan viviendas en alquiler o a disposición, o que realmente hay un interés económico y legítimo. El caso de las Islas de Fuerteventura. Hay una clara traslación de muchos propietarios que legítimamente han visto en el alquiler vacacional una fuente de obtención de recursos económicos pues más interesante que la puesta a disposición en el régimen de alquiler ordinario. Yo creo que el Gobierno de España en este caso ha arbitrado medidas precisamente a través de modificaciones también de la ley de enjuiciamiento civil a la hora de evitar este tipo de prácticas. Y bueno, yo creo que en el caso de Canarias, tenemos unas especificidades con el problema de la vivienda, que ya repito, el Gobierno de Canarias lo que no puede hacer es mirar para otro lado, y ya lo que me sorprendería, solamente me falta eso, es escuchar a algún responsable público del Gobierno de Canarias decir que el problema de la vivienda en Canarias ahora es un problema del Gobierno de España. Tiempo al tiempo. Probablemente. Nosotros no hemos escuchado a nadie del Gobierno de Canarias decir eso, pero sí hemos escuchado a muchos propietarios decir que no pueden estar más de 2 años para expulsar a un inquilino ocupa. Estamos hablando de una persona que no paga su vivienda, que no se hace cargo de los costes de agua o luz, una persona problemática. Las leyes del Partido Socialista a nivel nacional han permitido que esa situación, ante la duda en una isla con muchísima rotación, afluencia turística, etcétera, de personas que vienen a trabajar y que en un momento dado se van a ir, hay un temor natural por parte de los propietarios que, sumado a un cierto libertinaje, si me permite, por parte del alquiler vacacional, puesto que la competencia es de los ayuntamientos, y mire usted, yo no veo que haya tanto control sobre el alquiler vacacional por parte de las competencias que tiene vivienda, por ponerle un ejemplo, en el caso de Puerto del Rosario. Es decir, hay un chivato maravilloso, hay muchos portales donde se anuncian estas viviendas vacacionales. Me gustaría saber si el ayuntamiento tiene un censo de que todas esas viviendas están al día con su licencia, cumplen con los requisitos necesarios. Es que hay viviendas que ni siquiera tienen puesto en el portal las dobles Vs, puesto que no les hace falta, y actúan con total impunidad. Y están ganando dinero con total impunidad, ofreciendo un producto que dista mucho de otros
propietarios de alquiler vacacional que, oye, se lo han tomado como lo que es, un alojamiento turístico que tiene que tener unas calidades y unas condiciones donde tiene personas dadas de alta para la limpieza, donde hay seguridad privada, donde hay un seguro. Enriquece el destino turístico. Exacto. También. Y donde además se preocupan por promocionar los restaurantes, los museos, los lugares para visitar, etcétera, ¿no? Y ahí sí se concibe que haya un gasto y que este alquiler vacacional, claro que puede ayudar a las familias. El problema es que los ayuntamientos no están mirando este problema frente a frente. Bueno, probablemente porque... O tomando medidas. Probablemente porque muchos ayuntamientos, estoy convencido, se han visto desbordados por por el desarrollo... Por la falta de control. Por la falta de control. Y por la falta de medios y por la falta de control, en el sentido de que se han visto abrumados por el desarrollo o la implantación que está teniendo el alquiler vacacional en las islas, que hasta hace 6, 7, 8 años era prácticamente una actividad residual que precisamente se veía, concretamente se veía sobre todo en los entornos rurales, además con experiencias muy interesantes de viviendas vacacionales en entorno rural, pero que precisamente se ha desbocado hasta tal punto que hasta los propios corporaciones locales e insulares también se han visto desbordadas por este fenómeno. Y lo que nos corresponde a quienes tenemos esa responsabilidad ahora en el Parlamento de Canarias y en el Gobierno de Canarias es legislar, ¿sí? Prender para atrás para no repetir los errores, pero mirar hacia adelante y arbitrar las medidas legales para poner coto a este fenómeno. Sobre todo, Manuel, porque una persona que tiene una casa rural sabe perfectamente, de hecho nosotros hicimos un programa muy interesante para visibilizar todas las casas rurales de Fuerteventura, la problemática que les ha llevado a obtener esa declaración. Es decir, no es tan fácil, no tengo una villa de 100 años y porque la rehabilite automáticamente tengo la declaración. Lo saben perfectamente sus propietarios, que hasta para mover, pues no sé, una piedra de una fachada tienen que pedir 1000 autorizaciones. No nos imaginamos como para tener una licencia de alojamiento. Entonces, lo que no es normal, obviamente, es que para que un propietario que tiene una cuestión de este tipo y tenga que sufrir tantos años hasta conseguirlo y depositar tanto dinero, de repente cualquiera en un apartamento como lo que estamos viendo hoy en Arrecife, pero es un ejemplo se puede extender a 16 euros una piltra, por llamarlo de alguna forma, en una habitación compartida, o como el ejemplo que ha vivido nuestro propio equipo de Onda Fuerteventura en un alquiler vacacional en el municipio de Arona, donde después de alquilar para esa noche de pernoctación camino hacia La Palma, lo que se encontraron en el apartamento fue 4 personas más. Es decir, estas cosas están pasando en Canarias, ¿no? Y estas cosas necesitan estar reguladas. Manuel, por último, de cara a nivel nacional a toda esta pesadilla, de nuevo, que será para ustedes todo lo que está ocurriendo con el caso de mascarillas, preguntarles, ¿han echado de menos el apoyo de sus socios de gobierno del Pacto de las Flores? Porque al fin y al cabo sí había una cabeza, que es Ángel Víctor Torres, pero estaba gobernando con Nueva Canarias, con la agrupación socialista de La Gomera y con el extinguido Podemos, en este caso. ¿Han echado de menos un apoyo de decir, oye, Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, nosotros estábamos en el mismo barco, defendemos la justicia y, por supuesto, la falta de implicación del señor Ángel Víctor, como ha dicho, en este tipo de tramas, etcétera? ¿O no? ¿O dan por hecho que esto es política y que aquí cada uno tiene que salvarse sus propios muebles? Bueno, yo no voy a cuestionar en este caso pues la actitud de otras fuerzas políticas. Yo creo que el Pacto de las Flores tuvo que afrontar grandes desastres, grandes catástrofes. Una fue la crisis pandémica, que primero fue una crisis sanitaria y después desembocó en una crisis económica, y en Fuerteventura también lo vivimos con ese cero turístico que se produjo. Un Pacto de las Flores que tuvo que afrontar también una situación muy complicada con el encarecimiento de las materias primas producto de la crisis bélica del conflicto de Rusia y Ucrania. Y por tanto, yo creo que en ese ejercicio que siempre hizo el Pacto de las Flores, de saber estar, de gestionar, de responsabilidad, además también con las fuerzas políticas que en ese momento ocupaban la oposición, yo creo que partiendo del reconocimiento a la labor hecha por el Pacto de las Flores y los grupos que se integraban, yo creo que todo lo demás
bueno, yo creo que son cuestiones secundarias. Yo creo que aquí, repito, lo importante es dejar actuar a los tribunales y en este caso, ya lo ha dicho el compañero presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tolerancia cero contra cualquier práctica que tenga que ver con la corrupción. Bueno, Manuel Hernández lo ha dicho él mismo, a un día y medio de marzo, empezamos el tercer mes del año 2024, parece mentira cómo pasa el tiempo y cómo ya estamos en este tercer trimestre. Mucha suerte en el Pleno, sobre todo con todas esas medidas que quieren contemplar y ojalá se reconozca que las islas amarillas, como se ha llegado a llamar, nuestras islas orientales, también tienen que formar parte de esa proporción de ayuda al combustible, puesto que también estamos muy alejadas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nuria, un placer como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros, tiempo ahora para nuestros consejos publicitarios, aquellas empresas que nos siguen apoyando para que esta radio siga creciendo día a día.